Soy psicóloga católica y llevo muchos años escuchando mujeres a las que su esposo les ha dicho que se quiere separar. Y entre esto he encontrado muchos hogares, muchos matrimonios que han logrado salvarse, que han logrado luchar y que hoy están unidos, que hoy ya tienen hijos, hasta nietos, y entonces nos damos cuenta que hay algo por hacer. Hoy precisamente quiero contarte 5 cosas que yo aconsejaría que deberías hacer si tu esposo te ha dicho que se quiere separar. Vamos a empezar y te las voy a contar. Primera de ellas, yo te diría, hoy no decidas. Si tu esposo hoy te dijo, no más, ya no me aguanto, separémonos ya. Mi primer consejo hoy sería, no decidas ya, no decidas en ese momento, no tomes la decisión apresurada. Cuando el esposo tal vez por un momento de ira, de rabia, de mal genio, por la emoción del momento tal vez, te dice, ya no más, ya no aguanto, me voy, separémonos. Pues al final muchas veces tomamos la decisión apresurada, en el momento se nos sale la rabia y decimos, no quiero, listo, ¿sabes qué? Estaba esperando ese momento, qué bueno que lo dijiste. Pues ahí les quiero contar que lo he escuchado de muchas mujeres que han dicho, no sé por qué le dije que se fuera. En ese momento tenía tanta rabia, tanto mal genio, tanto dolor, que le dije, sí, ¿sabes qué? Vete ya. El esposo les dijo, me quiero separar, y ellas le dijeron, sí, ¿te ayudó a salir de la casa? ¿No? Y yo he escuchado muchas que entonces hoy dicen, no hubiera hecho eso, me equivoqué. Entonces mi primer consejo hoy sería decirte, en ese momento, cuando tu esposo te lo dijo, no decidas. Yo no te estoy diciendo, aguántalo todo, sopórtalo todo, quédate ahí. No, vamos a hablar, son 5 pasos. Hay que tomar decisiones, hay que buscar ayuda, hay que solucionar. No podemos aguantar el mal toda la vida, aceptar el mal como parte. No, hay que solucionar. Pero mi primera solución, mi primer consejo es decirte, no decidas ahí. Una decisión tan grande para tu vida, una decisión tan trascendental e importante en términos de tu vocación, de tu familia, de un hogar que están construyendo, no se toma en un segundo, no se toma en un momento de rabia. Se toma decisiones tan importantes pensando. Se toma, bueno, con otros elementos que vamos a abordar, pero precisamente primer paso, al menos no hagas algo de lo que te puedes arrepentir. Si vas a decidir, decide bien. Entonces, primer consejo que te diría es, no decidas en ese momento. Segundo consejo que te diría aquí, primero recupera la paz. Un momento de crisis, un momento de dolor que todos vivimos, que a todos nos llega la crisis, que el sol no sale siempre, hay días de lluvia y hay días que no solo hay lluvia, hay tormenta, hay huracán, hay momentos en que no se ve, que es bien difícil y que no solamente las circunstancias pues son difíciles, sino que el corazón se turba. Hay veces en que hay mucha emoción, sea ira, puede ser porque hubo una injusticia, porque hubo una infidelidad, porque hubo un dolor muy grande, porque me dijiste algo que me hirió profundamente, porque yo tal vez te hice algo, te dije algo, nos herimos. Y hay un momento tan doloroso, tanto para el hombre como para uno, ¿no? Pues que al final tenemos el corazón lleno de dolor. Tal vez hay una tristeza profunda, ¿no? Tal vez esto que pasó, esto que sucedió, esto que tú me hiciste, pues me ha generado un dolor tan hondo, ¿no? Me ha sumido en un punto de tristeza, depresión, de desesperación tan grande que ¿cómo decido? ¿Qué hago? No. En este momento, en este segundo consejo que yo te diría, no te preocupes por tomar decisiones aquí. Aún no. Primero recupera la paz. Cuando hay tanta tormenta es difícil ver. Yo no estoy hablando ni siquiera de decidir, estoy hablando de ver. A veces ni siquiera se ve. ¿Qué camino tomo? Es que yo ni siquiera veo si hay camino. ¿Qué voy a decidir? Primero recuperemos la paz, porque cuando está tan arriba la emoción es difícil ver con claridad. Porque cuando todo está tan cerca, acabó de suceder, acabó de pasar, me acabo de enterar de lo que hiciste, me acabas de decir y me hiriste, pues es que yo ni siquiera veo. O sea, si decido aquí, decido con la emoción, pero no con claridad. Entonces mi segundo consejo sería, antes de preocuparte por decidir, preocúpate por recuperar la paz. Cálmate. Si es preciso en ese momento,
Si tu esposo te lo dice, si tu esposo te lo dijo, si logras hacerlo, no le respondas, no le digas, no, hay que recuperar primero la paz. Hay que darse un momento para decir, espérate, no decidamos, espérate, no tomemos esta decisión ahora, espérame un momento. Esto no es una decisión de ya, es nuestro matrimonio, es una promesa de amarnos toda la vida, es un sacramento que no vamos a romper por una decisión pronta. Espérate, hay que aprender a decir espérate. Estamos acostumbrados a tanta agitación, a que vivimos en tanto acelere, en que tomamos decisiones ya aquí. No, hay momentos en que hay que aprender a decir, tengo que pausar, tengo que esperar. Y hay que recuperar la paz. Hay que esperar que el agua calme para ver dónde cayó la piedra al lago. Hay que esperar un poco que calme la marea. Entonces mi consejo aquí sería, ora, siéntate, descansa, duerme un poco si es preciso, haz ejercicio, sal a caminar, pero recupera la paz primero antes de decidir. Tercero, pues va llegando el momento de decidir, claramente, es que hubo una injusticia, es que hubo una infidelidad, es que nos estamos irrespetando, es que ya no convivimos, es que no paramos de pelear. Pues claro, habrá muchos elementos que nos están llevando a tomar esta decisión. Habrá muchas razones que tenga tu esposo para decirte hoy, ya, separémonos, no más. Habrá elementos. Entonces hay que tomar decisiones, sí, pero antes de decidir, yo diría tercer consejo, primero revisa qué elementos hay. Primero, con paz en el corazón, busca comprender la situación, porque estamos llegando a decir que tenemos que separarnos. ¿Qué pasó? Hay muchas razones para separarnos. ¿Qué razones hay? ¿No? Porque también yo aquí quisiera decirles, hay muchas razones y yo digo, es que mira lo que hiciste, es que me heriste, es que sí, y yo no te digo que no sea cierto. Yo no te digo que hay elementos que uno dijera, espérate, esto no puede seguir así, sí es cierto. Pero también yo quiero decirles otra cosa y es un matrimonio de 10 años, 20, 30 años, yo lo voy a desechar completamente, yo lo voy a destruir, yo lo voy a acabar por un error que pasó hoy, ¿no? Un amor para toda la vida que decidimos construir, que decidimos luchar, que decidimos respetar el sacramento, que nos casamos enamorados, que por una decisión hoy rápida lo vamos a desechar. Vamos a dejar de construir este sueño de amarnos toda la vida, de llegar juntos de la mano hasta viejitos, de que tú seas ese compañero de vida que yo elegí, en el que tal vez sigo viendo muchas cosas buenas a pesar de tu error, a pesar de tu debilidad, a pesar de que yo me equivoqué, a pesar de que es cierto que nos hemos herido, nos hemos lastimado, pero que es una promesa que hicimos en el altar. Si es que nos casábamos, si somos católicos, nos casamos por el sacramento, pues además hay un sacramento de por medio, hay una unión con Dios, un compromiso pues sagrado, ¿no? Y acá yo les quisiera decir, yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Alguien dirá, ay, sí, Sara, pero es que usted no sabe lo que pasó. Sí, seguramente yo no lo sé. Seguramente hay mucho dolor y tienes razón y no fue justo y todo lo que haya de muchos elementos a favor de que nos separemos. Pero también yo les quiero decir, yo conozco hijos de papás que lucharon por sacar adelante ese hogar, por perdonarse, por restablecer el hogar, por encontrar razones cuando en ese momento parecía que no había ni una para seguir luchando por ese matrimonio. Y esos hijos hoy le dicen gracias papá y mamá porque han luchado. Conozco nietos fruto de este amor, ¿no? Conozco matrimonios que hoy se toman de la mano y que uno los viera luchando hoy, más adultos, 30 años, 20 años, y uno dijera, qué lindo, cómo se quieren, pero nadie sabe detrás la historia de infidelidad que hubo. Nadie sabe detrás la herida que el esposo le causó. Nadie sabe detrás que esa esposa se equivocó un día, ¿no? No sabemos detrás de ellos qué hubo, cuántas crisis, pero yo sí les digo que hubo detrás también. Hubo perdón, hubo una persona, porque muchas veces no es que los dos quieran luchar, pero uno de los dos al menos quiso luchar, se levantó con amor y dijo, yo voy a creer en este amor para toda la vida, yo voy a creer en un Dios que es capaz de hacer milagros, porque hay muchos elementos humanos que pueden ayudar, pero también yo les digo, yo he visto la obra grande que hace Dios. Y entonces les tengo que decir hoy, porque es importante buscar elementos, no solamente dejarte llevar por las 3 razones, buscar más.
porque hay muchas más razones que tal vez te podrían hacer entender que sigue valiendo la pena luchar por este matrimonio. Y hoy les digo, no lo creo en fe, aunque también hay fe aquí, lo creo porque lo he visto y he visto los frutos de esta lucha. Entonces hay muchos más elementos que yo te diría. Tercer consejo, busca, hay más razones para decir sigamos luchando. Cuarto consejo que te diría, entonces, claro, ya estás buscando los elementos, ahora yo te diría, toma la decisión, ¿no? Toma la decisión. Y en esta búsqueda de elementos, yo les diría un poco, antes de pasar que se me olvidó, hay momentos en los que hay que buscar un matrimonio que crea en el hogar, que crea en el matrimonio y que te ayude a entender, porque ellos ya pasaron por crisis, qué se puede hacer. Porque ese matrimonio cree en el amor para toda la vida y que te puede aconsejar muy bien, ¿no? Un buen libro, un buen consejero, no sé, un psicólogo, un amigo. Pero aquí yo sí les diría, es mejor buscar bien, porque hay consejos que nos llevan a decisiones desastrosas. Busca buenos elementos, busca una persona que crea en lo mismo que tú y que te pueda aconsejar bien. Busca buenos libros, porque también he visto matrimonios destrozarse por muy malos consejos. Entonces aquí cierro, ¿no? Busca los elementos y busca también dónde encontrar estos elementos para poder tomar la decisión. Cuarto, entonces, ahora sí, me perdonan. Cuarto, decide, ahora sí. Ya estás más tranquila, ahora sí decide. Ahora sí, mujer que tienes tus hijos, mujer que tienes tu hogar, mujer que tienes tu matrimonio, porque solo por ustedes dos vale la pena. Mujer, solo por ti, que tienes un proyecto de vida, que tú soñaste con casarte, que tú soñaste con no solo llegar al altar, sino llegar a viejitos. A ti, que para ti es importante conservar este matrimonio hasta que la muerte nos separe, que para ti es importante sostener esa decisión. Por Dios, porque te comprometiste con Él. A ti, mujer, que crees en que la gracia no te falta porque Dios se comprometió y son 3 los que se casan y entonces somos al menos 2 luchando por este hogar. A ti yo te diría, como cuarto consejo, decide, ahora sí, toma la decisión de luchar. Y es que mi esposo no quiere, y es que él ya decidió que nos separemos, y es que él está... Sí, pero yo sigo decidiendo sostener mi hogar. Yo sigo decidiendo luchar por mis hijos, luchar por mi esposo, luchar por mí. Porque yo quiero construir un hogar para toda la vida. Porque estoy de acuerdo cuando muchas mujeres dicen, es que uno no se puede aguantar esto toda la vida. Estoy de acuerdo. No nos aguantemos matrimonios mal toda la vida. Pero la solución no es acabar el matrimonio. La solución es buscar una solución real. Buscar ayuda si es preciso. ¿Qué hacer? Se puede hacer. Yo acá les digo, por lo que he visto, hay muchas soluciones. Se puede hacer mucho. Es que no somos compatibles, es que aquí ya no hay nada que hacer, es que con ese hombre, ¿quién convive? Pues yo les quiero decir que hay vicios de hombres que se han derrotado porque una mujer decidió amarlos. Que hay hombres que han vuelto a ser fieles a una sola mujer cuando no sabían qué era la fidelidad. Por historia de vida, por heridas, por un vicio que se arraigó desde pequeño. Hay muchos elementos aquí. Pero hay mujeres que han decidido amarlos con tanta fuerza que les han dado muchos más motivos para luchar por su hogar, que les han hecho ver cuánto daño le han hecho al hogar, a los hijos, al matrimonio, a ellas, con amor, con mucha inteligencia y mucha astucia, no con cantaleta y demás, no, con mucha astucia, pero también diciendo la verdad. Han tomado la decisión de luchar no por aguantarse el mal, sino porque el amor gane la batalla, porque el amor dé la victoria, obtenga su victoria, porque le han creído a un amor capaz de transformar sus hogares. Yo aquí te diría, mujer, decide hoy luchar por este esposo. Hoy te dijo, me voy de la casa. Tú en tu corazón di, yo hoy decido luchar por ti, mi amor. Y quinto consejo, para terminar, yo aquí les diría, sostén la decisión. Yo hoy puedo decir, yo quiero seguir luchando, pero yo sé que tal vez mañana, cuando él diga que no, cuando yo no sienta el deseo, cuando yo vuelva a recordar lo que pasó, encontraré muchas razones para volver a desistir. Hoy les diría, quinto consejo, sostén tu decisión. Si hoy tienes claridad de que vas a luchar, también como quinto consejo, ten la claridad que vas a luchar,
que vas a seguir luchando, porque no será fácil, yo te lo anticipo. Porque yo he visto que muchas mujeres han logrado hoy tener un hogar estable, pero sé que les ha costado y tengo que ser sincera también. Porque también decirles que el matrimonio es maravilloso, pero tenemos crisis. Yo, Sara, no tengo un matrimonio perfecto. Amo a mi esposo, pero tenemos crisis, sí. Tenemos dificultades, sí. Hay momentos duros, sí. Pero que se aprende a vivir también es cierto. Que se puede disfrutar y vivir sanamente un matrimonio y ser felices en él, sí. Que la vida de familia se puede aprender a vivir muy a plenitud también. Que hay que aprender, sí. Que no es fácil, que sí, pero que es fácil en la vida. Todo cuesta en la vida, todo implica. Llegar a la cima de la montaña cuesta, pero a ver si no da alegría cuando estamos allá. Vale la pena luchar por el hogar, vale la pena sostenerse en el matrimonio. Y ahí, para terminar, yo te diría, ¿qué nos sostiene? Pues gracias a Dios, los que tenemos la fe, tenemos a Dios. Arrodillarse y pedirle a Él. Saber que su gracia no nos va a faltar. Y de ahí para allá, pues si toca buscar ayuda, si toca lo que toque hacer, pero a luchar por el hogar. Porque el amor vale la pena. Amar le da sentido a la existencia. Y si es que nuestra vocación es el matrimonio, pues créanme que esa misión tan grande nos va a planificar. Así que no desistamos, no dejemos de amar, porque amar vale mucho la pena. Yo termino diciéndoles que tenemos un video además en el que hablamos acerca de esto. Mi esposo y yo conversamos un rato, así que si quieren profundizar más en esto, si quieren seguir recibiendo como esta ayuda tan importante y encontrando razones y elementos para seguir luchando por tu matrimonio, aunque esta sea tu situación, aunque tu esposo te haya dicho que te separes, yo te invito a que sigas y escuches este video, que te puede ayudar muchísimo. Un abrazo y nos vemos.